Nuestra próxima conferenciante internacional nos visita hoy a través de las redes sociales, viene de Colombia, Lina Londoño. Ella es coach ejecutiva y va a traer el tema autoestima en los ambientes laborales. ¿Cuántas de nosotras no hemos tenido dificultades en el área laboral? Así que hoy ella viene con este tema tan poderoso, Lina Londoño desde Colombia, así que le vamos a dar la bienvenida a Lina a través de las redes sociales a Puerto Rico. Bienvenida. Gracias, muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes. Para comenzar, quiero pedirte que primero califiques un poco tu autoestima hoy, de 1 a 10. ¿Cómo te encuentras hoy con autoestima? Siendo 1 muy baja y siendo 10 muy alta. ¿Qué crees tú? ¿Que en cuánto está tu autoestima hoy? Hoy hemos estado hablando durante toda esta tarde de autoestima. ¿En cuánto te valoras hoy en tu autoestima? ¿Listo? Bien. Mi nombre es Lina Londoño y hoy quiero compartirles unos indicadores que he considerado son, a lo largo de mi carrera en 15 años de experiencia, acompañando a líderes en grandes organizaciones sobre el tema de liderazgo y autoestima. Me di como a la tarea de encontrar un poco esos indicadores que nos permitan medir cómo está nuestra autoestima hoy. Entonces, para esos indicadores, quise comenzar con esa medición de 1 a 10, cómo se encuentran, porque es la posibilidad de que estos indicadores, a lo largo que yo les voy a ir compartiendo esos indicadores, son 5 indicadores, ustedes vayan revisando cómo están con respecto a esos indicadores y la medición inicial que hicieron de 1 a 10. Obviamente, esos indicadores van a tener, además de la explicación del indicador, un pequeño tip de cómo ocuparnos de ese indicador para aumentar nuestra autoestima. Sé que hay muchas teorías, sé que hay muchos libros, sé que antes de mí, muchas personas también les han hablado de autoestima. Esta es una propuesta que hago, la construí basada en la experiencia de ese acompañamiento de líderes en organizaciones, como les dije, y son 5 indicadores y comencemos entonces con el primer indicador. El primer indicador que para mí afecta directamente la autoestima se llama estímulos. ¿Y a qué me refiero yo cuando hablamos de estímulos? Estamos hablando más bien de que la reactividad o la proactividad. En algún momento han hecho algo en sus vidas que al reaccionar de manera impulsiva, de pronto le han hecho daño a alguien o se han equivocado o han dicho, no debía haber dicho o haber dicho esto. A eso me refiero yo con el primer indicador de estímulos. Es decir, que cuando hablamos de estímulos estamos hablando de que nuestra autoestima se afecta cuando somos reactivos, cuando actuamos reactivamente frente a algo o a alguien y digamos, perdemos el control de la situación y actuamos impulsivamente y eso inmediatamente golpea nuestra autoestima. Entonces, el primer indicador nos lleva a los estímulos y a hablar de la reactividad. Entonces, ¿cómo ocuparnos o cómo contrarrestar y mejorar ese primer indicador que se llama estímulos? Y es a través de la proactividad. ¿Y cómo entender la proactividad? Y es cuando yo no soy reactivo, es porque soy proactivo, ¿cierto? Es un juego de palabras que me permite ampliar un poco este indicador de estímulos. Entonces, hablar de proactividad, hablar de pensar antes de actuar. Es decir, que piensas y antes de actuar estás en control de la situación. Entonces, cuando hablamos de estímulos, es la posibilidad de pensar antes de actuar, y eso lo logramos a través de estar en control, en serenidad, a través de la respiración. Entonces, una manera de elevar nuestra autoestima es ser proactivas, es decir, pensar antes de actuar, para que estemos en control de la situación y desde ahí pues esa reactividad no se vuelva un hábito en nuestra vida. Y un pequeño ejercicio es simplemente respirar. Respirar porque muchas veces nos perdemos en la reactividad y la respiración nos va a permitir estar otra vez en control. Entonces, primer indicador que quiero compartirles hoy se llama estímulos. Y la manera de compensarlo es a través de la proactividad. Segundo indicador de la autoestima. Ese segundo indicador tiene que ver con el apego y con la dependencia. Somos absurdamente dependientes o de las cosas que tenemos, nuestra casa, nuestro carro, el dinero, o de las personas con las que vamos compartiendo.
muchas veces de nuestra pareja, de un amigo, o de nuestra mamá, o de nuestro hijo. Y ese apego o esa dependencia igualmente baja nuestra autoestima, porque finalmente estamos dependiendo de otro o de otra cosa para poder nosotras estar bien. Ahorita que veía algunas de mis compañeras que estaban compartiendo, y es esa capacidad que tenemos de valorarnos a nosotros mismos. Cuando nosotros estamos dependiendo de algo o de alguien, pues inmediatamente estamos entregando nuestro poder. Y al entregar nuestro poder, nuestra autoestima inmediatamente baja. Entonces la posibilidad que tenemos allí es de contrarrestar este indicador es a través de la interdependencia. Definitivamente somos seres gregarios por naturaleza, necesitamos a otros para poder relacionarnos. Entonces, si hacemos una interdependencia, un relacionamiento sano con el otro, pues nuestra autoestima inmediatamente subirá y esa será una posibilidad grandiosa de ir mejorando en nuestros indicadores. Entonces, primer indicador, hablé de estímulos y de ser proactivo. Y en el segundo indicador, hablé de apego y dependencia de las cosas o de las personas, y desde allí, digamos que la manera de mejorarlo es la interdependencia, aprender a relacionarnos unos a otros. El tercer indicador que quiero compartirles hoy tiene que ver con el hacer lo que quiero hacer. Cuando yo hago lo que quiero hacer, mi autoestima se eleva. ¿Cuántas de ustedes han hecho algo que no quieren hacer e inmediatamente la autoestima baja? Porque estamos haciendo lo que no queremos, porque vamos en contra muchas veces de nosotras mismas, y eso es algo que no nos podemos permitir hacer. Entonces, el hacer lo que realmente queremos hacer nos va a permitir nuevamente nuestro poder, nuestra valía y conectarnos con realmente lo que somos y queremos. Y eso empieza a irradiarse como en una energía distinta que nos permite relacionarnos distinto. Entonces, bueno, también creo que hay dos excepciones a ese no querer hacer lo que quieres hacer. La primera excepción, que tiene que ver con hacer lo que quiero hacer, es definitivamente el límite es la libertad del otro. No por aumentar mi autoestima, pues esa va a ser mi excusa para acabar con todo el mundo y simplemente seguir adelante. Por eso, la primera excepción o el primer cuidado que hay que hacer en este indicador, teniendo esta acotación, y es que definitivamente vamos a hacer lo que queremos hacer con el cuidado y el límite de la libertad del otro. Y la segunda excepción para este indicador de hacer lo que realmente quiero hacer, creo que tiene que ver cuando tú estás haciendo algo, pero que no quieres hacer, pero además el propósito superior es mayor que esa acción particular que estás haciendo, pues vale la pena hacer lo que no quieres hacer. Entonces, creo que en ese contexto quiero dar ese tercer indicador y es hacer lo que quieres hacer. Porque ahí te estás conectando con tu poder, con tu claridad, con tu ejercicio de ser una mujer valiosa y con autoestima alta. Que lo decía también nuestra compañera anterior, eso se nota cuando hablamos. Lo que tenemos dentro se nota inmediatamente cuando hablamos con nosotros o cuando nos relacionamos con un cliente o con un familiar, incluso contigo misma, ¿sí? Entonces, primer indicador, estímulos. ¿Cómo lo mejoramos? Siendo proactivo. Segundo indicador, apegos, dependencia, que la manera de ir mejorándolo es la interdependencia, relaciones sanas. Y este tercer indicador, hacer lo que realmente quieres hacer, tiene que ver con la libertad de acción, ¿sí? Cuando nos sentimos libres, es una sensación que además se siente en el cuerpo y nos eleva inmediatamente nuestra autoestima. El cuarto indicador tiene que ver con esperar. Cuando hablamos de esperar, no estoy hablando de la esperanza, no estoy hablando de que no tengas esperanza. Finalmente dicen que la esperanza es lo último que se pierde. Cuando hablamos de esperar, estamos hablando más de cuando nos quedamos en la queja o en el reclamo, o estamos diciendo, estoy esperando que el otro haga, que el otro diga, y me pongo en un rol de víctima. Es indudable. Cuando yo espero, me pongo en un rol de víctima. Entonces la invitación es que cuando ustedes estén midiendo este indicador del esperar, es que den o que pidan. Muchas veces nos equivocamos en nuestro relacionamiento con el otro por no ser claros a la hora de pedir. ¿Qué es lo que necesitas? ¿Qué es lo que quieres?
o qué es lo que estás dispuesta a dar. Entonces la claridad del dar y del pedir serán un factor fundamental para aumentar tu autoestima. ¿Cómo vas con tu medición? Recuerda que el primer indicador, lo llamo estímulos y se contrarresta con la proactividad. El segundo indicador menciono que es apegos y dependencia, que tiene que ver con la interdependencia para poderlo mejorar. El tercero tiene que ver con el hacer lo que te gusta hacer y es libertad de acción lo que requerimos ahí. Y en el cuarto indicador, entonces se llama esperar. ¿Y cómo se contrarresta? Con pedir y con dar. Entonces, la idea es que vayan ustedes valorando esa inicial valoración que se dieron de 1 a 10, cómo van con respecto a estos indicadores. Vamos entonces para el quinto y último indicador. Y para este quinto y último indicador lo he llamado arrogancia. ¿Y por qué lo llamo arrogancia? Porque incluso en este ámbito empresarial se vive con muchísima más fiereza, y es que la arrogancia, ya sea desde lo que sientes, desde lo que tienes, desde el poder que tienes o desde tu conocimiento, cuando actúas arrogantemente con el otro, finalmente lo que haces es bajar tu autoestima. Parece paradójico, ¿no? Como que si te creyeras más, fueras más. Pero por el contrario, lo que hace cuando tú actúas arrogantemente, lo que estás haciendo es bajando tu autoestima. Porque en una arrogancia lo que normalmente sucede es que tratas al otro como si fuera menos. Incluso hablas mal de él, empiezas a quejarte de esa persona, empiezas a generar un mal ambiente de esa persona. Y hablar mal del otro inmediatamente golpea tu autoestima. Ahí es a entrar un poco el tema de los juicios, y cuando hablas mal del otro, bien dice la frase, lo que dice Pedro de Juan, habla más de Pedro que de Juan. Así que la arrogancia, actuar arrogantemente, lo único que hace es golpear tu autoestima. ¿Cómo contrarrestar este quinto y último indicador? Con la humildad. Con una humildad al actuar, al hablar, finalmente lo que somos, todos somos iguales. Y si tienes un poquito más de conocimiento, es una cosa muy pequeña con respecto a todo lo que puede tener el universo de conocimiento. Entonces, ese reconocerte que eres valiosa, pero que además el otro también es valioso y que no hay una arrogancia para transitar esa relación con el otro, va a hacer que tu autoestima te permita reconocerte en humildad. Entonces, primer indicador sería el estímulos y lo contrarrestamos con la proactividad. El segundo indicador tiene que ver con apegos y dependencia y lo contrarrestamos con la interdependencia. El tercer indicador tiene que ver con hacer lo que realmente quieres hacer y lo contrarrestamos con libertad de acción. El cuarto indicador tiene que ver con el esperar y lo contrarrestamos con el pedir y el dar. Y el quinto indicador tiene que ver con la arrogancia y lo contrarrestamos con la humildad. Por eso, para cerrar, quisiera compartirles digamos como en esas afirmaciones que estoy segura que cada uno de ustedes tiene en el día a día, como manera de acróstico para que se vayan acompañando. Estos 5 indicadores los acompañe durante su día a día. Quiero compartirles una frase que resume esos 5 indicadores y cómo aumentarlos. Y mi frase es: soy una mujer proactiva, interdependiente, libre, que pide y da con humildad, que jamás se queja y siempre, siempre agradece. Voy a repetirlo de una vez más. Soy una mujer proactiva, interdependiente, libre, ¿va conmigo? Que pide y da con humildad, que jamás se queja y siempre, siempre agradece. Esa era mi entrega del día de hoy con respecto al tema de la autoestima. 5 indicadores que espero validen ustedes con respecto a esa valoración inicial de 1 a 10 y les permita medirse un poco, valorarse a ustedes mismas y tomar una acción contundente para empezar a elevar su autoestima. Espero que estos 5 indicadores les dé claridades,
les dé una guía de acción que además complemente todo el trabajo que han hecho mis compañeras antes y toda la información que falta porque ustedes reciban. Soy una mujer una mujer proactiva, interdependiente, libre, que pide y da con humildad, que jamás se queja y siempre, siempre agradece. Muchísimas gracias por este espacio.